Saludos, estimado público de Ventana Cultural RD, audiencia fija de Saleca TV, Canal 10 Telecable El Cercado, que abarca los territorios de Vallejuelo, Hondo Valle, Las Matas de Farfán y El Cercado. Hoy nos acompaña, recuerden que dijimos a inicio de año que los primeros programas de este año íbamos a dedicarlo a una serie de programas dedicados a juventud y política. En esa serie de programas ya hemos entrevistado a varios jóvenes prometedores de la política dominicana, entre ellos a Melissa Peguero, a Borja Medina, a Giovanni Pericorsino. Hoy nos acompaña otra joven promesa de la política dominicana. Nos acompaña en el día de hoy nuestro estimado, y digo estimado porque lo vi prácticamente nacer, Francisco Guillén, que es miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, es abogado, tiene especialidad en la Universidad de Buenos Aires, pero a mí me gustaría emplear la metodología que emplea el Consejo Nacional de la Magistratura, que cuando los participantes, cuando le toca el turno a una persona postulada para acceder a una de las altas cortes, le dan un tiempo para que presente su hoja de vida. Yo quiero que sea tú que le presente a nuestra teleaudiencia tu hoja de vida. Bueno, gracias Francisco por recibirme en este espacio tan interesante, tan importante y que destaca la labor que hacemos los jóvenes y ese intento de crecer y de formarnos, tanto en la actividad profesional como en la actividad política. Bueno, yo soy abogado de profesión, egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, aquí en Santo Domingo. Tengo una maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Austral de Buenos Aires y especialidad en diversas áreas como regulación económica, derecho de la competencia, derecho de los negocios, que he acompañado con un ejercicio profesional, por una parte, en la administración pública. He tenido la oportunidad de trabajar en instituciones tan importantes como el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia. Desde mis inicios, institución que ya no existe, fue eliminada, pero era una institución muy interesante para mí como abogado, porque era un articulador entre las políticas públicas y judiciales, entre el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional, la Defensa Pública, el Ministerio Público. Desde allí se impulsaron y se difundieron grandes reformas del sistema de justicia de la República Dominicana a favor de la población y del fortalecimiento institucional, por supuesto. Tuve la oportunidad también de fungir como diplomático, como primer secretario de la Embajada Dominicana acreditada en Argentina, al igual que aquí, en el servicio interno de la Cancillería de la República Dominicana. Estuve como asistente y abogado ayudante del presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial entre los años 2014 y 2017. Y bueno, y también he desarrollado un ejercicio privado de la profesión, que he logrado desde ese ejercicio la restitución y reivindicación de los derechos de muchas personas frente a la administración pública. Gracias a Dios he tenido esa gran oportunidad, se me ha confiado esa responsabilidad, y desde un ejercicio profesional que llevamos con ética, con decoro, con responsabilidad y sobre todo con el criterio de que los tribunales, el sistema de justicia, están diseñados y deben estar ahí para tutelar y defender y reivindicar los derechos de las personas y para, hay que decirlo, someter al Estado al cumplimiento de la Constitución Dominicana y de las leyes dominicanas. Este ejercicio profesional lo he acompañado también con un ejercicio de comunicación en distintos medios, como el programa principalmente que se transmite por Digital 15 todos los domingos en la mañana. Es un programa de contenido puramente jurídico y académico. Estoy con el buen amigo Roberto Cavada todos los miércoles
en Telenoticias, los miércoles a las 10 de la noche, en el segmento Usted Tiene la Palabra. En el ámbito radial, estoy en RCC Media, en Sol de los sábados, todos los sábados de 7 a 10 de la mañana. Y bueno, ya las nuevas tecnologías nos obligan a incorporar otras plataformas como el podcast SOS Podcast, que es un podcast que desarrollamos, que llevamos y publicamos entre José Horacio Rodríguez, el presidente de Opción Democrática, el hermano Yuri Rodríguez del Partido de la Liberación Dominicana y yo, que soy de la Fuerza del Pueblo, para discutir entre amigos y colegas de distintos partidos políticos y con los invitados que llevamos sobre los temas principales del interés público, del interés nacional, del interés internacional y sobre todo del día a día, las cosas que aquejan a la gente, posibles soluciones a los problemas cotidianos y a los problemas estructurales de la República Dominicana y a veces uno que otro episodio para relajarnos un poco y ver también el lado amable de la vida. O sea que, fíjate qué bien, porque uno piensa que siendo la política una actividad tan demandante, y alguna vez mi amigo Alejandro Albelo me dice a mí, Frank, ¿qué es lo que hemos hecho? Que noto tantos jóvenes con tanta desidia. Sin embargo, yo le he dicho, no, Alejandro, yo creo que también hay muchos jóvenes comprometidos. Lo que pasa es que quizás nosotros, que somos de una generación muchísimo anterior a la de ustedes, que nuestros compromisos sociales quizás no se manifestaba, no se visualizaba tanto porque no estaba en las redes sociales. O sea, yo me involucré a la política en los 17 años, pero ¿quién sabía quién era Francisco Suazo? Bueno, lo sabían en mi pueblo, lo sabían en el viejo partido donde me organicé, lo sabían en los clubes, pero no habían fotos publicadas. Pero no habían fotos publicadas en Facebook, claro. ni en Instagram, ni en X, ni en TikTok. Sí, el tiempo era diferente. Bien, entonces, viendo que tú has tenido a tu joven edad, voy a decir a tu joven edad, y es así, un dilatado ejercicio ya profesional prácticamente desde que saliste de la universidad y una rica experiencia. ¿Cómo llega Francisco Guillén a la política? Eso es interesante y en la autopresentación no hablé de esa parte, porque sabía que íbamos a llegar ahí. Y debo señalar, te hago la pregunta a sabiendas, pero también con la verdad de que no necesariamente los hijos de los políticos tienen que ser políticos, porque por ejemplo, tu mamá, tu segunda mamá, Gisela Romero y yo, tenemos 2 hijos. Y generalmente los hijos de la política, en lugar de apasionarse por la política, muchas veces lo que hacen es detestar la política porque los padres les quitamos mucho tiempo. Por ejemplo, en el caso nuestro, hay una que no le gusta la política, que es Paloma, la que es médico, y Francisco Alberto sí, y tú lo conoces, Francisco Alberto es un apasionado de la política. Tu mamá y tu papá, yo sé que son políticos, no tengo que mencionar los nombres de ellos aquí, pero no necesariamente ese es quizá el motivo que te llevó a involucrarte en la política. ¿Cuál fue? ¿Cómo llega Francisco Guillén a la política? Qué interesante. Yo vengo de una familia de políticos históricamente activos. Mi bisabuelo hizo política en Barahona. Su hija, mi abuela, estuvo involucrada en la política desde muy temprano, junto con sus hermanos. Ellos eran 9 hermanos, de los 9 posiblemente 3 o 4 se dedicaron a la política de forma activa. Pero para no hacer la historia demasiado larga, ya de forma más reciente, pues mi madre, con apenas 20 y tantos años, se involucra en la política y empieza a desarrollar su activismo político en el PLD. Yo estaba muy pequeño. Pero tengo entendido que tu abuela era reformista. Mi abuela era reformista, sí. Mi abuela era reformista balaguerista, por supuesto, sí. Pero mi madre, cuando inicia, pues ya se había dado se estaba llevando a cabo la obra de gobierno del presidente Fernández en su primer periodo de gestión y mi madre inicia desde el PLD. Resulta que en esa época yo
muy niño todavía, muy jovencito, veía la intensidad con la que mi madre, y la había visto previamente con mi abuela, se dedicaba a los trabajos territoriales, a los trabajos orgánicos del partido y cómo se iba insertando poco a poco. Me resulta todavía interesante pensar cuando en el año 2002 mi mamá tuvo el atrevimiento de lanzarse como aspirante a candidata a regidora en ese momento. Y yo no entendía muy bien de qué se trataba todo eso, pero me generaba mucha curiosidad y sobre todo mucha admiración ver a una mujer tan joven dedicarse con tanto ahínco a una actividad que para mí era completamente desconocida. Desconocida en el sentido de entender lo que significaba, de entender el sacrificio familiar que eso implicaba, de comprender el trasnoche, las salidas de madrugada para los pueblos, para acompañar a los candidatos, para ir a las asambleas. Eso me resultaba extraño porque yo no sabía por qué ese desprendimiento, esa lejanía, esa imposibilidad de yo compartir más con mi mamá y con el resto de mi familia, se daba desde una vocación tan firme del ejercicio político a cargo de mi mamá. Yo lo fui entendiendo con los años. Y en la medida en que ella intensificaba su trabajo político, pues yo iba viendo más de cerca y con más entendimiento de qué se trataba esto. Bueno, ya en el colegio yo era de los que, mientras los muchachos quizás no dominaban o no entendían o no les interesaban los temas que tenían que ver con el Estado, el gobierno y la política, yo era el que se sentaba en el recreo con los profesores a debatir con ellos sobre los temas que estaban pasando en la República Dominicana y por qué el PRD sí, el PLD no, por qué el Partido Reformista no, por qué el otro sí. Y ahí fui despertando un interés genuino por la cosa pública, más que por la política en sí misma. Ya en la universidad uno empieza a tomar, digamos, más fuerza en estos intereses, pero hubo una interrupción, hubo un corte, que fue cuando yo salí a Argentina como diplomático y aproveché allí también para hacer mi maestría. Y no me desvinculé del todo, pero no podía hacer un ejercicio político, de actividad política. Sino hasta luego que yo vuelvo y salgo del Poder Judicial hacia el año 2016-2017, que a mi salida del Poder Judicial empiezo a evaluar la posibilidad de yo iniciar el trabajo político activo. Y ahí es donde me acerco al buen amigo, al ingeniero César Fernández, y luego de ver el trabajo que ellos venían haciendo con el proyecto RD 2044, el proyecto más amplio, mejor estudiado y más ambicioso de infraestructura pública para la República Dominicana, pensado con un nivel de conceptualización que creo que solamente puede ser pensado por una cabeza como la del presidente Fernández y dirigido por un ingeniero como César, pues ver esto a mí me despertó entonces hambre. Me dio hambre de contribuir desde un equipo y desde un sector político que está pensando en el futuro de la República Dominicana. Y ahí es donde yo entro directamente en el proyecto de RD 2044, que no es un proyecto puramente político, sino que emana de un centro de pensamiento que dirige el buen amigo César Fernández, con el presidente Fernández a la cabeza. Y poco a poco entonces voy entrando ya en el trabajo político en el equipo del presidente Leonel Fernández, que cuando eso no se había dado la ruptura del PLD. Y bueno, yo nunca me pude inscribir. El PLD tenía unos métodos de inscripción donde había que esperar que se abrieran unas convocatorias, ¿cómo le llaman el PLD? Había que abrir había que abrir cupos. Abrir el padrón. Había que esperar los congresos para abrir el padrón y poder inscribirse. Yo recuerdo que hacia el año 2019 estábamos en el proceso de las primarias y yo me fui a inscribir. Yo mandé mi formulario de inscripción en el PLD, pero en eso vino la situación del fraude que le hicieron al presidente Fernández, y yo creo que el mismo motorista que se llevó el formulario para depositarlo me lo trajo de vuelta. O sea que yo creo que al final nunca me inscribí en el PLD, porque todo pasó de manera muy, muy consecutiva, muy inmediata.
Y allí es donde usted muy bien explica ese proceso en el libro que publicó recientemente, en su libro que publicó recientemente, usted explica muy bien el proceso del quiebre con el Hay que señalarle a los televidentes que el libro se llama El nacimiento de la fuerza del pueblo, crónica de un proceso. Crónica de un proceso, correcto. Entonces, en esta magnífica obra que usted ha investigado y ha estudiado con tanto detalle la historia del nacimiento de la fuerza del pueblo desde mucho antes de su constitución, ese momento fue un momento crucial, sobre todo para los que tenían que salir del PLD, pero para los que estábamos en un proceso de tomar la decisión de inscribirnos en una organización política, en mi caso, que somos los menos, pero los más jóvenes. Y con la creación de la Fuerza del Pueblo, que remito nuevamente a esta magnífica obra, pues me convierto en uno de los fundadores de la Fuerza del Pueblo. Me integro en el proceso de construcción de este nuevo partido, en el proceso de alianza con el partido con los miembros del Partido de los Trabajadores Dominicanos, digamos, en un colaborador permanente de cara no solamente a la constitución de un partido en el 2019, sino de un proceso electoral que inminentemente ya iba a llegar en febrero del 2020. Y sabemos los resultados. Ahí ya formalizo mi inscripción por primera vez en una organización política en la República Dominicana. Orgullosamente me declaro y me declararé siempre miembro fundador de la Fuerza del Pueblo, y desde esa época hasta aquí, pues el recuento se haría interminable, pero puedo decir que me siento sumamente orgulloso de ser miembro fundador del partido y miembro de la dirección central del partido que más ha crecido en menos tiempo en toda la historia de la República Dominicana. En apenas 5 años de creación hemos pasado de la casilla 18 a la casilla número 2. Nos hemos convertido, con el presidente Fernández a la cabeza, en el partido más importante del sistema de oposición en la República Dominicana, y hemos llevado la bandera de la oposición y de la vanguardia política desde que asumió el Partido Revolucionario Moderno, dando muestras claras de que es un partido en constante crecimiento, con mucha oportunidad para los jóvenes y que verdaderamente representa los mejores intereses de la sociedad dominicana. Bien, varias cosas. Yo doy testimonio que en el año 2002, porque Gisela también se lanzó en ese proceso. Ella y tu madre, Yané Blandino, recorrieron toda la circunscripción 1 en ese proceso. Tú deberías tener unos 7 u 8 años, porque Francisco Alberto para el 2002 tenía 7, Paloma 8, y tú y ellos son contemporáneos. 12, 13 años. 12, 13, bueno. Unos añitos más. Unos añitos más. Bien, pero justamente esa intensidad de la actividad política, como yo te decía, es lo que nos quitaba tiempo a nosotros para dedicárselo a la familia. Mira, antes de la siguiente pregunta, yo quiero, aunque sea brevemente, porque tú mencionaste un proyecto muy importante que es RD 2044. Y quizá, aunque el proyecto fue presentado a nivel nacional, quizá para nuestros televidentes de la zona del sur profundo, Vallejuelo, Hondo Valle, el cercado, las matas de Farfán, y quizá para nuestros seguidores del exterior y para muchos de nuestros seguidores nacionales, no sepan en esencia qué es RD 2044. Si tú pudieras brevemente explicarle. Sí. RD 2044 es un proyecto de estudio, análisis y propuestas de obras de infraestructura pública. Esto es puentes, aeropuertos, hospitales, calles, avenidas, autopistas, puertos, parques públicos, digamos, todas las infraestructuras públicas que hacen falta en un país. Pues RD 2044, a partir de los análisis, las entrevistas, la socialización con personas de todos los municipios del país, de todas las provincias, de las academias, de los ingenieros, de los arquitectos, de los centros comunitarios, de las iglesias, pues
A partir de todas esas consultas, del análisis y de los estudios, en ese proyecto se diseñó un plan de cara al 2044 para saber, conocer, entender cuáles son todas esas obras, grandes y pequeñas obras de infraestructuras que hacen falta para que la República Dominicana pueda seguir disminuyendo la desigualdad social, para que las necesidades de todas las comunidades del país estén relativamente cubiertas, para disponer de las infraestructuras estratégicas que hacen falta según las regiones y las provincias del país, y sobre todo para cumplir con deudas históricas que se han acumulado en distintas zonas del país, sean estas urbanas, rurales, campesinas, pueblos, que han sido demandadas por años, por décadas, por los moradores, por los habitantes de esas poblaciones. Lo interesante de este proyecto es que la visión se plantea hacia el año 2044 para el bicentenario el cumplimiento del bicentenario de la independencia nacional, que fue en el 1844. De modo que la visión con la que se estructuró y se diseñó este proyecto es justamente que al cumplirse los 200 años de la independencia de la República, esas casi 2.000 obras de infraestructura que están consignadas en ese gran plan debían ser completadas, construidas y puestas en funcionamiento para garantizar esa visión de un país que, además de soberano, libre e independiente, tiene que ser un país con igualdad, con estabilidad, con posibilidad de expansión y desarrollo económico para el bienestar de los dominicanos y dominicanas. Bien, mira, he escuchado del presidente Fernández muchas veces que lo ideal para participar en política es uno tener una causa. ¿Tú tienes una causa? Tengo varias. ¿Cuáles son tus causas? Tengo varias. Una de mis principales causas, vamos a ver, Francisco, cuando uno lee un libro de un autor extranjero, cuando uno ve una película, un documental, cuando uno ve noticias de fuera, y aquellos que tienen la oportunidad de viajar y conocer otras ciudades, otros países del mundo, muchas veces los dominicanos constantemente añoramos que las instituciones funcionen correctamente, que si hay un servicio público, ese servicio público goce de continuidad, de calidad, que usted sepa que si usted va a ir a recibir un servicio público a una institución, a un hospital, a una escuela, usted va a salir de su casa con la certeza de que ese servicio público se lo van a proveer con previsibilidad, con certeza, con calidad. Que si sucede un hecho lamentable, usted sabe que la policía y el Ministerio Público van a abrir una investigación y van a dar con el resultado. Y esa persona va a ser procesada, el que sea culpable, y que los tribunales van a emitir una sentencia justa. Y que si no es culpable, los tribunales van a emitir una sentencia absolutoria, no condenatoria. Que usted sepa que si hay un servidor público frente a usted o un funcionario público en ejercicio de sus funciones, que usted tenga la certeza de que sea una persona proba, que sea una persona ética, que sea una persona con la capacidad de desarrollar las funciones para las que está. Eso no es una utopía, eso se llama institucionalidad. Y una de mis principales causas es justamente la institucionalidad del sector público en la República Dominicana. Que las instituciones funcionen, que los servicios públicos sean de calidad, que la gente sepa qué puede esperar del sector público, que los servidores públicos trabajen en condiciones dignas, que los servicios que se le ofrezca a la población sean servicios que verdaderamente satisfagan las necesidades de la gente. Y eso puede para muchos sonar utópico, eso puede parecer un sueño. No, eso es un trabajo del día a día, que implica un ejercicio importante de responsabilidad y de conciencia, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista académico. Ese país con el que los dominicanos muchas veces soñamos y queremos, el país bonito, el que funciona bien, el que las instituciones dan respuestas adecuadas, el que tú llamas al 911 y sabes que va a llegar a rescatarte. Ese país es posible solamente si logramos obtener niveles adecuados de institucionalidad.
no solamente de institucionalidad democrática, porque tenemos una democracia que aunque defectuosa funciona bastante bien y con estabilidad, sino de institucionalidad desde el punto de vista de los principios que deben regir las actuaciones de las administraciones públicas. Que los funcionarios se apeguen a lo que diga la ley. Tenemos leyes muy buenas. Y que rindan cuenta. Pero que cumplan. Que el dinero del pueblo, que ese presupuesto anual que se recauda, que esos préstamos que se piden, ese dinero se utilice verdaderamente para satisfacer las necesidades de la gente. Son muchos miles de millones de pesos que anualmente se pierden por la corrupción, por la incapacidad, por la ineficiencia, por la dejadez y por la falta de vocación. Hay mucha gente en el sector público que no debería estar en el sector público porque no tiene la vocación de servirle a la gente. Entonces, mi gran motivo de estar en política es porque yo quiero un país, en términos simples, que funcione bien. Y para que funcione bien, sus instituciones tienen que funcionar bien. Y para que las instituciones funcionen bien, hay que crear conciencia y hay que ejercer esas funciones con responsabilidad, con ética, con criterio, con capacidad, con vocación. Y dejar de lado la actividad política, el ejercicio de la actividad pública, desinteresarse por lo que pasa con las instituciones públicas, solamente es una opción para aquellos a los que no les interesa que las instituciones funcionen. Entonces, mi mayor motivo es ese. Ahora bien, yo participé, yo sé que me voy a tener que adelantar porque usted lo iba a decir, pero yo participé como candidato a diputado. Esa era la siguiente pregunta. Por el Distrito Nacional. Pero pero antes quiero hacerte un señalamiento de que mientras tú hablabas, me venía, y es uno de los proyectos que tengo hace muchos años en mente escribir. Es un proyecto que se llama Los Muchachos de la Patria de los Muchachos, porque República Dominicana, desde su origen, fue construida por los jóvenes. Cuando tú ves el rango de edad de los muchachos que formaron la Trinitaria, con Juan Pablo Duarte a la cabeza, quizás ninguno llegaba a los 30 años. O sea, ellos concibieron el país, ellos dieron su vida por la construcción, por la independencia de República Dominicana de la parte haitiana. Ellos sacrificaron sus bienes para construir este país. Y cuando tuve todos los procesos históricos, el proceso de la restauración, el proceso del alzamiento de Manolo, el proceso de la Guerra Patria de Abril, tuve que el papel de los jóvenes ha sido un papel determinante para la consolidación de la República Dominicana que tenemos hoy. Entonces, ahora sí, entramos, no voy a dejar que sea tú que entre, voy yo a hacerte la pregunta. En el 2024 vi que trataste de seguir el camino en cuanto a la decisión de participar en un proceso de selección para ser candidato a una posición electiva. Cuéntanos tu experiencia en ese sentido. Bueno, justamente, y lo voy a vincular entonces con la pregunta anterior, porque ahí hay un contenido sustancial de las causas que me mueven. En el 2024, ciertamente, yo participé como candidato a diputado por el Distrito Nacional, por la circunscripción número 1 del distrito, por la Fuerza del Pueblo, evidentemente. Y fue un proceso muy aleccionador, un proceso interesante, en el que participaron muchos jóvenes, debo decirlo, tanto en nuestro partido como en otros. Y allí yo pude traer desde mi más íntima convicción y mis deseos más sinceros de tocar sectores específicos, sectores sensibles muy específicos, yo pude traer algunas de mis causas también a la mesa y plantearlas como mis principales propuestas. En torno a la institucionalidad, yo propuse en ese momento la creación de un sistema de evaluación de los servicios públicos para ser administrado por la Cámara de Diputados y que todos los diputados del país, desde su oficina, pudieran ver de manera permanente cómo la gente estaba evaluando los servicios públicos en cada una de las localidades del país. Y las de los demás también. Y que usted pueda, como ciudadano, si usted vive en El Cercado, si usted vive en Atomayor, si usted vive en Sosúa, si usted es de Sabana Buey, de donde usted sea, usted con un dispositivo o una computadora, usted podía entrar, registrarse
y evaluar todos los servicios públicos que usted recibe en esa localidad. Y que todos los diputados y diputadas del país tuvieran acceso a ver eso para reclamar, para hacer su labor de representación, para solicitar la construcción de las infraestructuras que hagan falta, para hacer ese trabajo tan importante de ser la voz del pueblo dominicano en la Casa de la Democracia, que es el Congreso. Y eso lo vinculo mucho con el tema de la institucionalidad y la calidad de los servicios públicos, que es uno de mis motores. En esa ocasión también planteé la necesidad de crear una ley, de dictar una ley de atención integral a pacientes con cáncer, que es un tema que me ha tocado familiarmente, me ha tocado con amigos, y que verdaderamente me parece que es la gran pandemia silenciosa del mundo, y que República Dominicana tiene un reto por delante, un desafío, que es de devolverle, no de devolverle, de darle dignidad a todas aquellas personas que están padeciendo una enfermedad cuya cura no ha podido ser encontrada, pero que sí que se trata. El cáncer ya no es, como lo pudo haber sido en algún momento, una sentencia de muerte. El cáncer es una enfermedad tratable, pero para aquellos que no tienen la disponibilidad económica o logística, los recursos, tratarse el cáncer muchas veces suele ser un problema de costo económico que los deja de manera indigna en una posición de extrema vulnerabilidad, en adición a la carga emocional que tienen que soportar por padecer la enfermedad junto con sus familiares que les acompañan en ese proceso. Yo tenía la firme convicción de que si llegaba al Congreso íbamos a poder impulsar esta ley, porque es una situación de la que cualquiera puede verse afectado y que necesariamente se requiere la mano amiga del Estado, la empatía, la atención institucional debida para que la gente pueda sentirse dentro de una situación tan compleja, tan triste, tan golpeante, al menos respaldados por las instituciones que tienen la posibilidad de brindar ese servicio. Un último, sé que el tiempo en televisión y en las plataformas es limitado, pero no quiero dejar de resaltar que una de las propuestas que nosotros llevamos en ese momento en torno también a la institucionalidad y a los derechos de las personas era la de la lucha por el presupuesto del sistema de justicia en la República Dominicana. Usted puede tener jueces muy buenos, fiscales muy dedicados, defensores públicos que se rompen el lomo por hacer su trabajo, pero si no hay herramientas y recursos necesarios, si el Poder Judicial y el Ministerio Público no disponen del presupuesto que ameritan para el desarrollo de sus funciones en todos los rincones del país, nosotros no vamos a lograr tener una justicia oportuna, eficiente, una justicia que verdaderamente restituya los derechos de la gente. Que si usted va a un tribunal, usted sabe que le van a reconocer sus derechos, que le van a garantizar que la aplicación de la ley no va a ser excepcional, sino que va a ser la regla. Y esa era también una de las grandes propuestas que teníamos en ese momento y una de las principales causas que nos mueve a estar en política. Porque cuando todo falla, cuando el sistema falla, cuando la sociedad falla, cuando nosotros fallamos o nos fallan, lo último que queda es lo que más debería funcionar, que es la justicia. Cuando la educación falla, entonces interviene la justicia. Y como sociedad, lo que debemos esperar y por lo que debemos abogar es por una justicia que funcione de manera oportuna y correcta. Tú sabes que yo soy sobreviviente de cáncer. Sí. Sí. Eso me ha conmovido, esa posición tuya, porque, bueno, yo tenía la posibilidad económica de cubrir mi tratamiento, pero me cuenta Gisela que a ella le daba pena cuando ella iba al oncológico. Todavía no existía el Instituto del Cáncer Moderno que hizo Leonel Fernández, pero a ella le daba pena cuando iba al oncológico y veía que muchas personas tenían que dejar de comprar su tratamiento porque el dinero no le alcanzaba y el seguro no le cubría el costo de la diferencia. O sea, yo creo que sí que tenemos que luchar por un país donde nadie se muera por falta de un medicamento. Gracias. Bueno,
yo sé que una de tus pasiones es la comunicación. Cuéntanos de ese campo. Aunque mencionaste en la presentación de tu hoja de vida, pero cuéntanos de tu participación en los medios de comunicación. Y inmediatamente entonces cuando tú hagas eso, vamos a echarle una mirada a la situación internacional. Bueno, la comunicación empezó como un hobby semanal en un programa de televisión, lo mencioné anteriormente principalmente. Y empezó como algo que esporádicamente hacíamos semanalmente para compartir temas de contenido exclusivamente jurídico, legal, como abogado y académico. Pero esto luego fue acompañándose de la vocería. Me hice vocero político del partido y del proyecto del presidente Fernández. Te hicieron vocero político, uno no se hace. Me hicieron vocero político quise decir me convertí en vocero, sí, ¿verdad? Sí. Me hicieron vocero político del proyecto del presidente Fernández y del partido. Ahí entonces entro, me llaman de Telenoticias, porque Roberto Cavada tiene ya hace muchos años un segmento dentro de su noticiario que se llama Usted tiene la palabra. En ese segmento había un primer grupo de amigos muy queridos, José Gregorio Cabrera, José Martínez Hopperman, Ricardo Pérez Fernández, Julio Peña, Lenny García, bueno, un grupo tremendo que sale y Cavada decide hacer una segunda temporada donde entonces entro yo cada miércoles a emitir análisis jurídicos, políticos, sociales, a opinar sobre los temas. Y evidentemente ha sido un reto, Francisco, porque yo decía en el programa de Soy la Luna, solo para mujeres, hace un tiempo, que yo no me puedo autodenominar comunicador. No me molesta que me lo digan. Porque no tiene de plano esa formación. Pero yo no tengo formación técnico profesional. Y hablando de eso, por ejemplo, yo no soy comunicador. Sin embargo, y escúchame que te interrumpa, uno de nuestros lemas es tratar de hacer comunicación para una sociedad mejor, para un mundo mejor. Claro. Bueno, yo no soy comunicador, pero soy docente. Y los docentes, de alguna manera, somos comunicadores. Claro. Porque para orientar el aprendizaje hay que comunicar. Eso es así. Todos comunicamos de alguna manera. Todos comunicamos. Pero cuando me refiero a esto justamente, es que no tengo la formación técnico profesional de un comunicador y me gusta ser lo suficientemente respetuoso con quienes sí la tienen, que compartimos espacios en televisión, en radio, en plataformas digitales, y siempre trato de guardar ese respeto por quienes tienen una formación en periodismo, en comunicación visual, audiovisual, en comunicación digital, quienes se formaron en oratoria para ese tipo de actividades. Yo he tenido la bendición las inquietudes, por supuesto, de integrarme en estas distintas plataformas y he tratado de hacer esa función con la mayor responsabilidad y respeto posible por lo que digo en los medios de comunicación. Evidentemente uno tiene un rol, en mi caso un rol profesional y un rol político. Uno defiende ese rol, uno habla desde el conocimiento que uno tiene de las materias que uno estudia, de las cosas que uno ve, pero ha sido una etapa, no puedo dejar de decir que ha sido una etapa extraordinaria, de la que ya puedo decir que voy a cumplir casi 9 años en distintos medios y que me ha ayudado, sobre todo, me ha abierto puertas, pero me ha ayudado a entender la necesidad y la pertinencia de entrar en los detalles, de cuidar los detalles, de abogar por la prudencia, de verificar la fuente, cosas que uno quizás como abogado sabe, pero en el ámbito de uno, ¿verdad? De verificar la fuente, sobre todo en un tiempo, Francisco, en el que con estas redes sociales y la inteligencia artificial, los ciudadanos estamos permanentemente expuestos a informaciones falsas, a manipulaciones, a ventilación de datos que no son reales o que no están verificados. Y justamente este paso por los medios de comunicación me ha permitido ser más consciente de esta realidad que estamos viviendo. Muy bien.
Entonces, mira, desde la prudencia, como tú dices, desde tu perspectiva profesional, Sí. desde tu perspectiva política, yo quiero que echemos un vistazo a la situación internacional. Tú sabes que desde octubre del año pasado, ¿no? Desde antes de octubre, ¿verdad? Los integrantes de una facción de los militantes de Gaza se introdujeron a Israel y lo atacaron. Y eso desató una guerra que persiste hasta el día de hoy. Yo quiero que le echemos un vistazo a ver cuál es tu opinión sobre esa situación. ¿Cuál es tu opinión sobre la guerra entre Rusia y Ucrania? ¿Qué tú piensas de si las movilizaciones que se están produciendo quizá en este mismo momento en Irán son espontáneas o son provocadas por terceros interesados? Y por último, ¿qué tú opinas sobre la situación de la intervención norteamericana en Venezuela? Wow, Francisco, esto da como para hacer varios capítulos del programa, porque solamente con el tema de Gaza y de Israel tenemos para hacer un análisis histórico y sociocultural sumamente amplio. Los primeros tres temas, Rusia y Ucrania tienen también altas complejidades. Los primeros tres temas te los voy a resumir en... Me pediste una opinión, Sí, ¿no? sí, No, sí, sí. más que un análisis, Más que un opinión. análisis, una opinión. Mi opinión es que como abogado, como político, como defensor de los principios democráticos, entiendo que los conflictos internacionales tienen que buscar solución a través de los mecanismos de paz y de resolución de controversias que se han creado internacionalmente, multilateralmente, para evitar derramamientos de sangre. Uno no puede dejar de ver cómo la teoría política, como se está usando mucho este término últimamente, la realpolitik, los intereses geopolíticos van poniendo y quitando fichas mientras gente va muriendo, se va desplazando, se van perdiendo vidas y se van afectando regiones completas. Y yo creo que sí es utópico pensar que va a haber un momento en el que el mundo esté completamente en paz y no haya ningún tipo de conflictos. Pero definitivamente la aspiración que uno tiene como ser humano es justamente esa, o por lo menos que los conflictos tengan la menor cantidad de consecuencias negativas posible. Sí debo decir, yo no me inscribo en bandos cuando hay conflictos de esa naturaleza. Yo soy pro Gaza, pro palestinos, yo soy pro Israel, yo soy pro Ucrania, yo soy pro Putin, y Putin tiene la razón porque esos territorios antes eran de Rusia y entonces después que se disolvió la Unión Soviética y ahora entonces Ucrania quiere pertenecer a la OTAN, pero eso le representa a Rusia un peligro, entonces Rusia tiene que hacer todo lo que sea posible para... Todo eso está bien, todo eso está bien, todo eso es la discusión geopolítica, por eso existe, está perfecto. Pero en el interín hay gente que está siendo muy afectada, hay gente que está muriendo, mucha gente que está muriendo, y yo no puedo suscribirme de manera fría en una posición u en otra. Los conflictos hay que entenderlos desde sus propios elementos, desde sus propios detalles y desde las intenciones reales que hay, desde un lado y desde el otro, que son los que están tomando decisiones. Y me voy a explicar mejor, voy a ser más explícito ahora con el tema de Venezuela y Estados Unidos. Estados Unidos entró a extraer a Nicolás Maduro desde Venezuela y se lo llevó a Nueva York para juzgarlo junto con su esposa Cilia Flores en un tribunal del Distrito Sur Federal de Nueva York. ¿Cuál es mi posición? Yo he dicho en varias ocasiones que de manera racional, jurídica, lógica, yo debo entender que la incursión de los Estados Unidos para la extracción de Maduro fue una violación al derecho internacional. Lo fue. Aun cuando hay bemoles, hay sombras, zonas grises, donde uno dice, bueno,
el derecho internacional establece un principio de soberanía y de no injerencia. Y de no intervención. Y de no intervención. Lo de la intervención es como una soft intervención, porque en principio hay una presidenta encargada de Venezuela que tiene un gobierno venezolano, no hay un grupo de estadounidenses dirigiendo Venezuela desde allí, aún siendo en apariencia. Pero la otra cuestión es la siguiente: si bien eso puede ser una violación a esos principios cardinales del derecho internacional, también hay que entender que para Estados Unidos Nicolás Maduro no era el presidente de Venezuela, como tampoco lo era para la República Dominicana. República Dominicana desconoció a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Entonces estamos ante una gran disyuntiva de, bueno, si un país como Estados Unidos, independientemente de la transgresión territorial que hubo, no reconoce a una persona, Nicolás Maduro, como presidente de Venezuela, realmente se puede decir que está incursionando para extraer al presidente de Venezuela, cuando se ha profundizado ampliamente en la idea de que se trata de un gobierno fraudulento y arbitrario autoimpuesto por el mismo Nicolás Maduro y ese grupo de personas. Bueno, pero ese criterio racional, jurídico, de la transgresión a las normas del derecho internacional no se contrapone ni es incompatible con mi criterio emocional, con mi sensación, con mi irracionalidad, que me hace sentir de alguna manera contento, alegre, satisfecho al ver las expresiones de resucitación de la esperanza en los ojos de los venezolanos. Porque aquí viene la gran dicotomía. ¿Qué pasa cuando hay que cumplir la ley, pero la ley no me garantiza las herramientas para solucionar mis problemas? Yo sé racionalmente que no podemos obviar el cumplimiento de la ley, que no podemos volver a la ley de la selva ni al criterio de imposición del más fuerte. Eso yo lo sé, yo estoy consciente de eso. Pero también estoy consciente de una realidad cotidiana que millones de venezolanos han venido viviendo desde hace más de 20 años, que han tenido que emigrar, desplazarse, abandonar sus familias, abandonar sus bienes, no poder darle satisfacción a las necesidades más básicas de sus hijos, de sus nietos, de sus hermanos, de sus padres, no tener medicamentos, no tener... Pero además de todo esto, porque países pobres hay en todos los rincones del mundo, pero además de la pobreza, siendo un país considerablemente rico por sus recursos naturales, entonces un sistema represivo de violación constante a los derechos fundamentales, de irrespeto a la institucionalidad democrática, de debilitamiento o erradicación de los mecanismos constitucionalmente establecidos para decidir sobre su propia soberanía. Y aquí uno se pregunta, quizás esto es muy filosófico, más que real, pero uno se pregunta, los Estados Unidos violentaron la soberanía de Venezuela, pero ¿cuál soberanía? La soberanía que reside en el pueblo, pero que el pueblo no puede ejercer. La soberanía de un pueblo que decidió contrario a lo que ellos fraudulentamente impusieron. La soberanía de un pueblo que celebró la entrada de Estados Unidos a su país para liberarlos. Vamos, que lo de la liberación puede ser un concepto volitivo, puede ser algo que uno desea ahora, pero el régimen sigue y las cosas no han cambiado mucho. Pero parecería que estamos ante el inicio de la caída del régimen, o ante, por lo menos, el inicio por lo menos de una transición. De lo que los venezolanos entienden y tienen la esperanza de que va a ser una modificación de su situación actual. Es una discusión muy compleja. Por eso yo digo, tomar partido, tomar un extremo, a veces yo digo también con los extremos de izquierda y de derecha, que te ciegan y te venden un paquete un conjunto de ideas empaquetadas. Y yo soy más de izquierda y yo tengo que pensar de esto así, 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 o de derecha, así, así. Y yo creo que cada tema, cada conflicto, cada aspecto que se trate, tiene sus propios elementos que tienen que ser definidos, decididos. A los que hablan como yo le dicen tibios, le dicen, tú eres un centrista, tú quieres estar bien con todo el mundo. Yo lo que creo es que el mundo está tan complejo. Es que tú eres un hombre de paz. Que el empaquetamiento de ideas no ayuda
a la búsqueda de soluciones. Y por eso me siento tan identificado con la alocución del presidente Leonel Fernández. Justamente te iba a preguntar tu opinión sobre esa alocución. A mí me pareció magnífico que el presidente pudiera primero resaltar cuál era su rol como observador electoral en las elecciones del año 2025, el 28 de julio. Las elecciones fueron el 28 de julio. El presidente Fernández, el 30 de julio, emitió un comunicado con los demás observadores exigiendo que se presenten la totalidad de las actas. Eso fue lo que pidió el Centro Carter. Eso fue lo que pidió el gobierno dominicano. Eso fue lo que pidió todo el mundo. Entonces, ¿de qué manera puede inventarse alguien que no sea con fines politiqueros y con fines espurios, falsamente, que el presidente Fernández fue a avalar unas elecciones en Venezuela, cuando esas elecciones fueron fraudulentas? Y el presidente Fernández tuvo la oportunidad de resaltar esa labor que desarrolló no solamente ahí, sino en conflictos previos que se vienen dando desde hace 25 años en Venezuela. Y que él no ha sido buscado o no ha sido llevado por el oficialismo venezolano para avalar nada. Cuando él ha ido en combinación, en invitaciones combinadas del oficialismo con el aval de la oposición política en Venezuela. Ha ido llevado por el Centro Carter. Ha ido llevado junto con paneles de expertos de distintos organismos internacionales. Ha ido a la sede del UNASUR para resolver conflictos incluso internacionales que involucran Venezuela, Colombia y Ecuador. Entonces, qué bueno que el presidente pudo tomar esa oportunidad primero para resaltar eso, refrescarle la memoria a la gente y tumbar esos mitos. Porque si hay un presidente con un criterio democrático que ha pasado por la República Dominicana, es el presidente Leonel Fernández. Pero el otro punto que me parece sumamente interesante, Francisco, es cómo el presidente desglosó la opinión de la Iglesia Católica a través del Papa León, la opinión de la ONU y la opinión de diversos países de la región latinoamericana, que aún estando de acuerdo con que había que sacar el régimen de Maduro para restablecer el sistema democrático en Venezuela, condenaron la irrupción de los Estados Unidos en el territorio venezolano por no tratarse de un método convenido entre los países en la Carta de las Naciones Unidas y en los demás instrumentos internacionales. Fue interesantísima esa parte, pero quiero resaltar sobre todo este tercer punto. El presidente reprochó, en las palabras cordiales que lo caracterizan siempre, reprochó que la República Dominicana, en vez de convertirse en un país, en un centro de la paz, en un aliado para la conciliación, para la búsqueda de soluciones, en un centro de diálogo, la República Dominicana decidió tomar partido en el conflicto. De confrontación. Una posición de confrontación y que automáticamente anula la posibilidad de que la República Dominicana participe en una mesa para la búsqueda de las soluciones que necesita el pueblo venezolano. Ojo, esto lo está diciendo alguien que está contento con que se hayan llevado a Maduro para Nueva York. Lo que pasa es que, como dije anteriormente, en ese ejercicio de ponderación interna, siento una tensión entre lo que yo sé que racionalmente se violentó y como debieron ocurrir las cosas, e irracionalmente y emotivamente, contento por ver a tantos amigos y familiares venezolanos que tengo que están celebrando lo que posiblemente signifique el reinicio de la institucionalidad democrática en algún momento, quizás no tan pronto en Venezuela. Pero el presidente Fernández le reprochó al gobierno dominicano haber tomado partido. Y eso cobra todavía mayor vigor cuando uno analiza el comunicado que sacó la República Dominicana ante esta situación del 3 de enero, que fue un comunicado tibio, poco estratégico y completamente incongruente con su posición, porque la República Dominicana, el presidente Abinader, se remitió a la Declaración de Santo Domingo, que habla sobre el respeto de los resultados electorales del 28 de julio, y se proclamó se propuso como un posible buscador de soluciones, se puso a la disposición para el diálogo, la paz y la convivencia pacífica y el restablecimiento del orden institucional en Venezuela. Mi pregunta es, ¿cómo un país que ya tomó partido y posición con uno de los extremos
que desconoce al gobierno puede proponerse como un árbitro para la búsqueda de soluciones. Es completamente incongruente. Quizás aquí, Francisco, por último, no puedo dejar de decir esto frente a ese acto de coherencia y de responsabilidad histórica del presidente Fernández. Hay que recordarle a la gente que los hombres de Estado, los líderes, ni esconden sus convicciones, ni rehuyen de sus principios, ni escapan del debate. Muy bien. Mira, como tú muy bien apuntaste y sabes, tú sabes que el tiempo en comunicación de cualquier tipo, ya sea en las redes sociales, en televisión, es un tirano. Pudiéramos pasarnos el día entero aquí hablando de cosas interesantes, pero el programa está pautado para unos 50 minutos. Creo que ya hemos rebasado ese tiempo, así que le voy a pedir a los administradores de Saleca TV que nos excusen, porque yo quisiera pedirte que si tú tuvieras que dirigir unas palabras a tu contemporáneo, a los jóvenes de tu generación, pero también a jóvenes que van a estar hábiles para votar en el próximo proceso electoral, ¿qué tú le aconsejarías? Mi recomendación es que lean propuestas, que lean noticias, que lean libros, lean, busquen información. No se lleven de los titulares que ustedes van a ver en las redes sociales, de los videos que se crean con inteligencia artificial, de lo que 5, 10 o 100 comunicadores digan y punto. Busquen información, nútranse, tomen decisiones en base a los criterios que ustedes mismos se puedan crear, formándose y leyendo. Involúcrense en la política, en el partido que usted quiera, en el sector que usted quiera, con el político que usted entienda que se siente más cómodo, pero involúcrense. Porque el proceso de toma de decisiones es una dinámica constante y permanente en cualquier país del mundo. Y cuando pasen unos años, posiblemente ustedes miren hacia atrás y si no tomaron la decisión de involucrarse de una u otra manera, habrán añorado haber tomado una decisión distinta. Y si sí tomaron la decisión de involucrarse, posiblemente vean los resultados de los aportes que ustedes, desde su buen sentido de ciudadanía, pueden lograr para su comunidad, para su municipio, para su provincia y hasta para la República Dominicana. Bueno, Francisco, muy agradecido, pedirle a todas las personas que tengan la oportunidad de ver esta entrevista que se suscriban al canal para nosotros poder seguir haciendo comunicación para una sociedad mejor, para un mundo mejor. Gracias. Gracias, Francisco. Y encantado, satisfecho. Qué bueno. Yo honrado, gracias. Gracias. Excelente.